nombre es Kimberly Natasha Gutiérrez Aguilar, soy de la Facultad de Derecho y este es mi video acerca de Manuel González. Manuel del Refugio González Flores nació el 17 de junio de 1833 en Matamoros, Tamaulipas, en un entorno rural que marcó profundamente su infancia. Sus padres, Fernando González y Eusebia Flores de la Garza, eran agricultores, por lo que gran parte de sus primeros años transcurrieron en el rancho El Mosquete, a orillas del río Bravo. Aunque su niñez fue sencilla, destacó como un estudiante brillante, alentado siempre por su familia. Tras la muerte de ambos padres, quedó bajo el cuidado de un tío, con quien trabajó como dependiente y cantinero en un pequeño comercio familiar. Su entrada al mundo militar ocurrió a los 18 años, cuando decidió alistarse para combatir a grupos filibusteros que amenazaban la región. Este hecho despertó en él un marcado espíritu nacionalista, reforzado durante la guerra contra Estados Unidos, en la cual participó dentro de la Guardia Nacional. De esta manera, inició un ascenso militar impulsado por su valentía y habilidad estratégica. Para 1855, ya había alcanzado el grado de teniente en el ejército de Antonio López de Santa Anna. Al principio, se inclinó por el bando conservador, oponiéndose al Plan de Ayutla. Sin embargo, su trayectoria dio un giro decisivo cuando, ante la intervención francesa, decidió aceptar la ley de amnistía de Benito Juárez y unirse al lado republicano. Fue entonces asignado al Ejército de Oriente bajo el mando de Porfirio Díaz, quien lo nombró jefe de su Estado Mayor. Su participación en el sitio de Puebla fue esencial. Cayó prisionero junto a Díaz, pero logró escapar, consolidando no solo su reputación militar, sino también una amistad inquebrantable con su futuro compadre. En los años posteriores participó en batallas decisivas como Miahuatlán, La Carbonera y la toma de Puebla. En esta última perdió el brazo derecho durante el asalto del 2 de abril de 1867, lo que le valió el apodo de El Manco de Tecuac. A pesar de su amputación, continuó combatiendo y fue reconocido por su resistencia y liderazgo. Además de su papel militar, ocupó cargos políticos, como gobernador del Palacio Nacional, comandante militar del Distrito Federal y diputado federal por Oaxaca. Su vida personal estuvo marcada por varias uniones. Se casó primero con Laura Mantecón Arteaga, con quien tuvo 2 hijos, aunque uno murió al nacer. Tras su divorcio, se unió a Juana Horn, con quien tuvo otros 2 hijos. Con el paso del tiempo, se le asociaron relaciones con otras mujeres, lo que ocasionó críticas públicas durante su gobierno. Su pertenencia a la masonería, alcanzado el grado 33, añadió otro elemento controvertido a su figura. Falleció el 8 de mayo de 1893 en Chapingo, víctima de cáncer de páncreas. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en reconocimiento a su trayectoria militar y política. Manuel González asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1880, convirtiéndose en el 36º mandatario. Su elección ocurrió en un ambiente inusualmente pacífico para el convulso siglo XIX mexicano. Contó con el respaldo político del propio Porfirio Díaz, de la mayoría de los gobernadores y de importantes caciques regionales. Su victoria electoral fue contundente, con más de 11,000 votos frente a sus competidores, cuyas campañas carecían de recursos comparables. Su gabinete estuvo integrado por personajes de filiaciones diversas, aunque las secretarias de Gobernación y Guerra quedaron en manos de militares ligados al porfirismo. Durante su gestión, González mantuvo la política de conciliación y control iniciada por Díaz. Se cooptó a opositores,
se ejerció presión política a través del Senado, incluida la desaparición de poderes estatales, y se llevaron a cabo elecciones manipuladas para asegurar un equilibrio favorable al régimen. Entre los avances materiales y administrativos de su gobierno destacan expansión del sistema ferroviario con más de 5.000 kilómetros construidos, incluyendo la línea México-Paso del Norte. Ampliación de la red telegráfica, que conectó al país con el mundo mediante cables submarinos hacia Estados Unidos y Europa. Fundación del Banco Nacional de México, Banamex, uno de los pilares del sistema financiero moderno. Establecimiento del sistema métrico decimal como obligatorio a partir de 1884. Reorganización del ejército. Creación de la Escuela Médico-Militar y del Estado Mayor Presidencial. Resolución pacífica de conflictos limítrofes con Guatemala y restablecimiento de relaciones con Inglaterra. Sin embargo, su administración también estuvo marcada por crisis y polémicas. La emisión de monedas de níquel generó descontento popular y diversas protestas. Asimismo, la renegociación secreta de la deuda inglesa desató graves acusaciones de corrupción. Su vida privada, particularmente una reforma al Código Civil que favorecía la posición masculina en el divorcio, alimentó críticas morales. Hacia el final de su mandato, su desgaste político fue evidente. A pesar de todo, cumplió el acuerdo tácito de preparar el retorno de Porfirio Díaz a la presidencia. En las elecciones de 1884, Díaz arrasó con más de 15,000 votos, por lo que González entregó pacíficamente el poder el 1 de diciembre de ese año. Posteriormente, fue nombrado gobernador de Guanajuato, cargo que ocupó hasta su muerte. El periodo presidencial de González resultó especialmente relevante en materia jurídica y legislativa, dejando un legado que contribuyó a la modernización administrativa del país. Código de Comercio de 1884. Una de las reformas más significativas de su gobierno fue la promulgación del nuevo Código de Comercio, destinado a actualizar y unificar la actividad mercantil en todo el país. Este instrumento fortaleció la seguridad jurídica en transacciones comerciales, reguló sociedades mercantiles y estableció bases modernas para la economía porfiriana. Adopción obligatoria del sistema métrico decimal. Por decreto del 20 de diciembre de 1882, se estableció que a partir de enero de 1884, México adoptaría exclusivamente el sistema métrico decimal. Esta medida eliminó la multiplicidad de medidas tradicionales y permitió una mayor estandarización en comercio, industria y educación. Reformas constitucionales. Durante su administración, se llevaron a cabo reformas al Congreso y al sistema judicial, entre ellas, modificación del artículo 79, para establecer que en caso de ausencia del presidente, la sustitución correspondía al presidente o vicepresidente del Senado, y no al presidente de la Suprema Corte. Reforma al artículo 7, relativa a delitos de imprenta, trasladando su jurisdicción a tribunales comunes en lugar de jurados populares. Reformas al artículo 72, fracción décima, que delimitaban competencias del Congreso en materia de minería y comercio obligatorio. Modernización financiera y administrativa. Su gobierno impulsó la formalización de la banca moderna con la creación de Banamex, la construcción de infraestructura legal y administrativa que acompañara la expansión ferroviaria y telegráfica, la recuperación de relaciones diplomáticas con potencias europeas, lo que repercutió en tratados y acuerdos normativos.
Estas aportaciones consolidaron un marco jurídico más estable, fundamental para el desarrollo económico del Porfiriato. La vida y gobierno de Manuel González se inscriben en una de las etapas más complejas del México del siglo XIX, la transición entre la restauración de la República y el Porfiriato. El país enfrentaba aún los estragos de décadas de conflictos internos, intervenciones extranjeras, pugnas entre liberales y conservadores, y crisis económicas recurrentes. Durante su juventud, México vivió la guerra contra Estados Unidos, seguida por la Guerra de Reforma, donde los proyectos de nación chocaban violentamente. Posteriormente, la intervención francesa reavivó el espíritu nacionalista y dio origen a figuras militares como Porfirio Díaz, con quien González estableció una estrecha alianza que modelaría el futuro político de ambos. Su presidencia representó un periodo intermedio clave, una transición dentro del largo proyecto porfirista que buscaba estabilizar el país, centralizar el poder, modernizar la economía y atraer inversión extranjera. Sin embargo, también se caracterizó por prácticas autoritarias, crisis económicas y el surgimiento de un aparato político que con el tiempo consolidaría la dictadura de Díaz. González gobernó en un contexto donde las prioridades nacionales eran ordenar las finanzas, ampliar la infraestructura y proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior. Su mandato funcionó como un respiro político dentro de la estrategia de Díaz, asegurando continuidad y evitando que facciones rivales disputaran el poder. Amigos, esta historia empieza porque Estados Unidos ya traía una vibra de quiero expandirme, me lo merezco, soy especial. Algo que ellos llamaban destino manifiesto, pero que si lo pensamos honestamente, era como ese ex que dice, es que tengo derecho a más porque sí. México estaba pasando por una mala racha emocional y financiera, recién independizado, con peleas internas, deuda, caos político, o sea, vulnerable. Y Estados Unidos dijo, suculento. Y entonces llega Texas. Texas era territorio mexicano, pero los tejanos ya andaban muy, no, yo no soy como tú, no me entiendes, y se independizan. México dice, a ver, te me calmas, tú sigues siendo mío. Estados Unidos dice, sí, pues ahora es mío. Y México se queda como, ¿perdón? Luego, Estados Unidos manda tropas al Río Grande como quien se mete a tu casa sin pedir permiso. México responde, oye, y ¡boom! Guerra declarada. La guerra fue desigual desde el minuto 1. Estados Unidos tenía más dinero, armas modernas, barcos, ejército entrenado, y México pues, tenía puro coraje e improvisación. Lo más fuerte de este chisme es que Estados Unidos invadió por el norte, luego por Veracruz, y literal entraron caminando hasta la Ciudad de México. Entra aquí el drama máximo, la batalla de Chapultepec. Los niños héroes no se sabían el chisme completo, pero pues aún así se aventaron. Al final, México agotado y sin apoyo, firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Traducción de esto, sí, me ganaste, pues ya que. Resultado, México pierde más de la mitad de su territorio. Estados Unidos satisfecho y pues México llorando. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue el acuerdo de paz firmado el 2 de febrero de 1848, que puso fin a la guerra México-estadounidense. México cedió más del 55% de su territorio a Estados Unidos, incluyendo los estados actuales de California, Arizona, Nuevo México y Texas, a cambio de $15 millones y el compromiso de pagar las deudas que el gobierno mexicano tenía con ciudadanos estadounidenses. Como resultado, se estableció el río Bravo como la frontera entre ambos países. Liberal contra conservador. La pelea por decidir qué México queríamos ser. Aquí el chisme es interno.
como cuando tu familia discute en la cena de Navidad y tú solo estás viendo con tu taza beige de té. La guerra se resume así. Los liberales tipo, el país necesita modernizarse, separación iglesia-estado, que la ley sea igual para todos. Los conservadores tipo, no gracias, me gusta como estamos, tradicional, bonito, a la iglesia manda. Se aprueba la Constitución de 1857, súper liberal para su época, y los conservadores hicieron berrinche a nivel épico. No quiero, no acepto, me enojo. Y no solo se enojaron, levantaron ejército. Así empezó la Guerra de Reforma, una pelea literal por decidir qué rumbo debía tomar México. Benito Juárez se convirtió en presidente legítimo. Los conservadores pusieron otro presidente. Tenemos 2 gobiernos, 2 capitales, 2 narrativas. Los momentos fuertes del chisme. Batallas por todos lados, Juárez llevando el gobierno en carreta como princesa en apuros, pero versión masculina y jurídica. Los conservadores buscando apoyo en Europa porque solos no podemos. Al final, después de años de caos, ganan los liberales. México queda exhausto, pero con una idea más clara. El Estado es laico, la ley primero, la modernización es obligatoria. Pero este dramón abrió la puerta a lo que viene. Los conservadores, ardidos, llamando a los franceses para intervenir. Y aquí empieza la París-Mexa. La Constitución de 1857 fue una ley fundamental mexicana promulgada el 5 de febrero de 1857, que se basó en los ideales liberales de la Revolución de Ayutla y estableció un régimen republicano, representativo y federal. Estableció la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Garantizó derechos como la libertad de imprenta y de trabajo, y suprimió la esclavitud y las alcabalas. Su aprobación generó conflicto con el sector conservador y la Iglesia Católica, desencadenando la Guerra de Reforma. Cuando Francia quiso hacer a México su proyecto estético imperial. Aquí el chisme se pone elegante, porque literalmente Europa dijo, México está débil, y si metemos a un príncipe a gobernar, todo porque México, quebrado tras tantas guerras, dejó de pagar deuda externa. Francia, Inglaterra y España vinieron a cobrar, pero Francia tenía otra agenda: poner un emperador europeo en México. Entran los protagonistas: Napoleón III, el tóxico, Maximiliano de Habsburgo, el príncipe Asterix, Carlota, la reina más dramática de la historia, y Benito Juárez, modo resistencia activa. Al inicio, Francia subestimó a México durísimo. Creían que sería pan comido, pero México les dio su pan con mole en la batalla del 5 de mayo. Hoy no Francia, pero Francia insistió, y con miles de soldados más, por fin entran a Ciudad de México. Los conservadores reciben a Maximiliano como si fuera trending topic. Por fin, un príncipe guapo y europeo para gobernarnos. Y Maximiliano llega todo beige, aesthetic, educado, políglota, amante del arte y dice, pues yo soy liberal. Y los conservadores, perdón, no era lo que pedimos. Drama total. Mientras tanto, Juárez resiste. Gobierna desde el norte, no se rinde. Maximiliano, aunque con buena intención, estaba atrapado entre Francia, los conservadores, los liberales y el pueblo que no lo reconocía. Luego Francia, ocupadísima con sus problemas europeos, abandona a Maximiliano. Lo deja básicamente solo. Y Juárez, apoyado por Estados Unidos, ya que estaban ocupados con su guerra civil, recupera territorio. Final triste del chisme, Maximiliano es capturado en Querétaro. Carlota sufre un colapso emocional y él es fusilado en 1867. México recupera soberanía y Juárez entra triunfal. Fin del imperio, fin de la estética europeo e inicio de la República restaurada. La intervención francesa de 1862 a 1864 se refiere a la primera etapa de la segunda intervención francesa en México, iniciada por la suspensión del pago de la deuda externa por parte del presidente Benito Juárez. La alianza inicial con España y Gran Bretaña se disolvió, dejando a Francia sola en la invasión y con el objetivo de instaurar una monarquía en México.
A pesar de la histórica victoria mexicana en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, Francia continuó su avance, logrando ocupar la Ciudad de México en junio de 1863.